Una denuncia de que organizaciones estarían inscribiendo a extranjeros para votar en noviembre ha llegado a oídos de las autoridades tejanas. Los tejanos están profundamente preocupados por la posibilidad de que organizaciones que dicen ayudar con el registro de votantes estén registrando ilegalmente a no estadounidenses para participar en nuestras elecciones, señaló el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Expertos en política tejana dicen que se trataría de irregularidades muy inusuales. La política de este asunto requiere que los funcionarios electos, en su mayoría republicanos, busquen casos de fraude electoral en donde hay muy poco y que a menudo se presentan de manera sensacionalista como algo más de lo que es, que suele ser un error rutinario por parte del votante. En 2020, Donald Trump aseguró que fraude electoral había dado la victoria a Joe Biden. Denuncia que fue desestimada en instancias judiciales en varios estados. Paxton además relacionó esto con la entrada de migrantes por puertos irregulares. La administración Biden-Harris ha inundado intencionalmente nuestro país con inmigrantes ilegales y sin las garantías adecuadas, los ciudadanos extranjeros pueden influir ilegalmente en las elecciones a nivel local, estatal y nacional. El Centro para Justicia Brennan destaca que no solo es poco común la participación electoral de extranjeros, sino que en el caso de personas indocumentadas, normalmente evitan interacciones con el gobierno, exponiéndose además a multas cuantiosas y tiempo en prisión, o en algunos casos a deportaciones o complicaciones en procesos de naturalización. A partir del domingo 1 de septiembre, 8 horas de pausa humanitaria por 9 días consecutivos, con posibilidad de extensión de ser necesario, han aceptado Israel y Hamás a solicitud de la Organización de las Naciones Unidas para llevar a cabo una jornada de vacunación contra el polio, tras la confirmación del primer caso en un menor de 10 meses de edad, según confirmó la organización. Necesitamos estas pausas humanitarias y hemos sido muy claros. Hay un acuerdo al respecto, así que esperamos que todas las partes se mantengan en esto. De lo contrario, es realmente imposible hacer una campaña adecuada. Definitivamente no alcanzaremos el 90%. La jornada se iniciará en el centro, después irá al sur y concluirá en el norte de Gaza. La ONU, entre tanto, mantiene su llamado de cese al fuego no limitado a la franja. Los últimos acontecimientos peligrosos estaban alimentando una situación ya explosiva en la Cisjordania ocupada y socavando aún más a la autoridad palestina. Las calles están vacías en Cisjordania tras operaciones militares israelíes en las que 12 presuntos terroristas, entre ellos un líder militante de la Yihad Islámica Palestina, habrían sido dados de baja y una decena de los más buscados habrían sido detenidos, informaron las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado. El ejército israelí se niega rotundamente a permitir la entrada de ambulancias al campo de Nur Shams, ya sea de forma coordinada o no. La situación general es muy lamentable. Mientras familias de secuestrados israelíes amenazan con intentar entrar a Gaza a buscar a sus seres queridos, diplomáticos de la Unión Europea analizan posibles sanciones contra el pueblo hebreo. Y el Departamento de Defensa estadounidense asegura seguir preparado en Oriente Medio en caso de que Irán o sus aliados intenten atacar a Israel. Un apagón nacional se registra en Venezuela desde las 4:50 de la madrugada. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, confirmó que la falla eléctrica se registra en todos los estados del país, pero la atribuye a un sabotaje. Mientras tanto, la mayoría de los comercios en Caracas permanecen cerrados. Algunos utilizan generadores para poder abrir sus puertas. El gobierno dice haber habilitado transporte público para paliar la suspensión del servicio subterráneo del metro de Caracas. También hemos visto fiscales de tránsito para poder atender el que los semáforos no puedan funcionar en este momento. El apagón provoca además inestabilidad en la conexión de internet y en la telefonía celular. De acuerdo con la ONG BE Sin Filtro, la conectividad en todo el país cayó un 27%. En la capital venezolana también se ven decenas de empleados a las afueras de sus oficinas esperando noticias sobre si van a poder prestar servicio. En un recorrido que hizo La Voz de América por Caracas vimos que también la mayoría de las gasolineras están cerradas. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.